Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a estar meditando en este pasaje de Juan. Y es cierto que Dios nos ama. ¿Cuántos creemos y sabemos que Dios nos ama, hermanos? Entonces, he titulado a mi sermón, a mi mensaje, así está en la pantalla, a ver si se puede entender. El amor que todo lo puede. El amor de Dios todo lo puede, y vamos a ver por qué. ¿Por qué el amor de Dios todo lo puede, hermanos? Entonces, sabemos que Dios nos ha dicho en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice Jesús, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto se resume la ley y los profetas, en esto se resume la Biblia, en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo. Pero muchas veces no sabemos cómo, o muchas veces creemos que los amamos, pero no es el amor con el que Dios quiere que amemos a nuestro prójimo o que amemos a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ahí tengo unas preguntas, si me ayudan a picarle, a ver si se alcanzan a ver. ¿Cómo ha sido tu amor por Dios este año? El de ustedes, ¿cómo ha sido el amor de ustedes que le tienen a Dios este año, o este mes, o esta semana? ¿Cómo ha sido el amor de ustedes, de cada uno de nosotros, a la iglesia? El amor que le tenemos a la iglesia, por la obra de Dios, ya sea por mis hermanos, por la obra de Dios en San Miguel. ¿Cómo ha sido el amor que tenemos a la iglesia en este tiempo? Y reflexionemos, hermanos, cómo ha sido también nuestro amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestros compañeros de escuela, hacia nuestros amigos o con los que convivimos. ¿Cómo ha sido ese amor? ¿Cómo hemos amado en este tiempo? ¿Cómo ha sido nuestro amor de cada uno? Por ejemplo, los que tienen esposo a su esposa, los que tienen esposa a su esposo, ¿cómo ha sido ese amor? O también de hijos, ¿no? ¿Cómo ha sido nuestro amor a nuestros padres, a nuestros familiares? ¿Cómo es? ¿Es diferente al de hace 5 años? ¿Es diferente al de hace 10 años? ¿O ahora es mejor ese amor? ¿O ahora trae más bendición ese amor que ustedes tienen? ¿Ha aumentado o ha disminuido ese amor que tienen a Dios o que tienen a su prójimo, a sus familiares? ¿Cómo ha sido? ¿Trae más bendición a la vida de esa persona amada o no? ¿Es mejor o se está terminando, hermanos? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo? Entonces, sabemos, hermanos, que como cristianos debemos amar. ¿A poco no? Sabemos que como hijos de Dios debemos amarnos. Pero ¿cómo vamos a lograr este mandato, hermanos? ¿Cómo vamos a lograr esto que Jesús nos ha enseñado? Así que, hermanos, por eso vamos a ver en este pasaje cómo es el amor de Jesús a la mujer samaritana. Primero, ¿cómo es ese amor que Jesús le tiene a esta mujer? Que el amor de Dios que nos tiene a nosotros, para que tomamos ese ejemplo de Jesús y nosotros podamos amar a nuestro prójimo y a Dios. Entonces, hermanos, el amor de Cristo todo lo puede. ¿Por qué? ¿Por qué el amor de Cristo todo lo puede? Ahí está el primero: porque es determinado. El amor de Cristo todo lo puede porque es determinado, es decidido. El amor de Dios es decidido, es determinado. Si lo ha decidido una vez, siempre va a amar. Y vemos en la Biblia que desde antes que se formara esta tierra, este universo, Dios nos amó. Pero vamos a ver en este pasaje, hermanos, entonces, el amor de Dios todo lo puede porque es determinado. No se cansa, es decidido, continúa. Dice allí el pasaje, si le pueden picar, dice en el versículo 3, salió de Judea Jesús y se fue otra vez a Galilea. Y ¿qué dice en el 4? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo. Entonces Jesús dice aquí, cansado. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, dice Juan. Es decir, que más o menos eran como las 12 del día que Jesús tuvo que caminar hasta esta ciudad llamada Sicar. Pero hermanos, ustedes saben que la distancia entre San Miguel y Toluca es más o menos como de unos 60 y tantos kilómetros, 71 kilómetros la distancia de aquí a Toluca. ¿Han ido a Toluca? Sí, yo creo que sí, todos, ¿no? Y aquí la Biblia dice que Jesús caminó aproximadamente 75 kilómetros. 75, ahí tengo el mapa. Si le picas, dice allí está Jerusalén, partió de Judea, donde está Jerusalén, y tenía que llegar a Galilea. Pero ojo aquí, porque los judíos no iban derecho, sino ya vieron que ahí hay como en medio un lago, como si fuera agua. Los judíos, como que para no pasar por Samaria, se iban hacia la derecha y de ahí subían. Pero Jesús, dice la Biblia, que le era necesario pasar por esta ciudad, Sicar, por Samaria, ¿no? Entonces Jesús, más o menos, Google dice que la distancia entre Jerusalén, entre Judea, hacia donde está Sicar, más o menos son 75 kilómetros caminando. Y Juan dice que era como la hora sexta del día, o sea que eran como a las 12 de la tarde, y dice Juan que Jesús estaba cansado y por eso se sentó junto al pozo. Jesús cansado se sienta junto al pozo, y aquí Juan, hermanos, no solamente quiere decirnos que Jesús es humano, no solamente quiere demostrarnos su humanidad porque se cansa, como Dios en su humanidad se cansó, su cuerpo físico se cansó. Entonces, también Juan, hermanos, nos enseña que le era necesario pasar por Samaria y Jesús se había cansado, ¿no? Entonces, ahí se encuentra con esta mujer, hermanos. Entonces, más o menos un camino, un viaje de 75 kilómetros son como 15 horas. ¿Ustedes han caminado 15 horas? No, yo creo que ni 2 ni 3, ¿verdad? Pero Jesús caminó 15 horas y la Biblia dice que estaba a pleno luz del día, entonces se cansó. Pero, hermanos, pongamos atención que su amor, Jesús, su cuerpo se cansó, pero el amor que le tenía a esta mujer no se cansó, porque él sabía que tenía que ir a encontrarse con esta mujer samaritana, y a pesar del cansancio fue. Entonces ahí tenemos el amor de Dios, el amor de Jesús es determinado, hermanos. Pero no solo eso, miren lo que dice el pasaje. Allí dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos hablaban, en el 4:1, habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue a Galilea. Entonces, Jesús salió en medio de un conflicto, porque los fariseos empezaban a decir, miren, Jesús es más famoso que Juan el Bautista. Jesús es más famoso que él y bautiza más gente. Como ahorita estamos en campaña, trae más gente, ¿no? Decimos a un candidato, trae gente, Jesús trae más gente, decían. Y Jesús no quería que pues empezara a haber conflicto, venía de una situación estresante, venía de una situación difícil, de un conflicto, y aún así caminó todo este tiempo, hermanos. Entonces, Jesús venía de este momento intenso, de este viaje largo, y estaba cansado. Su cuerpo estaba cansado, pero no su amor. Pero miren, dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, dice Juan. Por eso Jesús estaba solo, porque sus discípulos habían ido. Dice en el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En el versículo 27 dice,
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, la Biblia dice que ya que Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo, le pide agua, ¿no? Porque está cansado, quiere beber, quiere descansar. Hoy hizo mucho calor, todos queremos agua, ¿no? Entonces Jesús estaba así, pero la mujer no le quiere dar. Pero no le quiere dar no porque ella no quiera, sino porque es de Samaria. Es una mujer samaritana y Jesús era un hombre judío. Entonces aquí había una barrera. Vemos que primero había una barrera de distancia, una barrera de cansancio. Ahora hay una barrera cultural, una barrera entre culturas. Había un pleito entre judíos y samaritanos, más o menos como lo que está pasando ahorita con los palestinos. ¿Han visto las noticias? Que están en guerra con los de la nación de Israel. Entonces, en ese tiempo, judíos y samaritanos, dice la samaritana, no se tratan, ni siquiera nos hablamos, ni siquiera queremos ver a un judío por aquí, porque ni siquiera viene. Pero Jesús aún así fue, porque su amor es determinado. Su amor no se cansa, aunque su cuerpo sí, aunque haya barreras culturales. Hermanos, rápidamente les voy a contar la diferencia, por qué Samaria estaba peleado con Judá, con los judíos. Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel empieza con 12 tribus, ¿se acuerdan? Y esas 12 tribus, después Dios les da un pueblo, un territorio. Primero les da la ley, toda nación debe tener una ley. Ahora les va a dar un territorio y lo conquistan, les da la tierra prometida y viven como nación. Pero llega después un rey que se llamaba Salomón. Casi no se conoce, ¿o sí? Todos conocemos a Salomón, el que pidió sabiduría y Dios le dio. Pero él, para pagar todo lo que necesitaba usar para hacer el templo, para hacer su palacio, empezó a poner impuestos a la gente. Empezó a poner impuestos, y esos impuestos pues eran caros. Después viene su hijo del rey Salomón, se llama Jeroboam, y este hombre, ¿se acuerdan que pide consejo a los ancianos y a los jóvenes? Y los jóvenes dicen, pues auméntales más, que paguen más dinero porque pues hay gastos. Y este rey pues empieza a poner más tarifas y que paguen más impuestos. Entonces la gente se cansó. Y el pueblo de Israel se dividió en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Arriba, ahí también creo que tengo la imagen, división otro. Ahí está, arriba, ahí está Israel. La capital de Israel era Samaria. ¿Ya vieron por dónde va el conflicto? Arriba se dividieron. La capital de arriba era Samaria y la capital del reino del sur era Judá. Entonces, en esta división del reino, los samaritanos, los que vivían en el reino del norte, llegan sus opresores a Siria y los capturan, los arrasan. Y la historia dice que ellos se mezclaron con otras naciones, con los asirios. Entonces, no querían ir. Tenían que ir al templo abajo, al reino del sur, para presentar sus sacrificios, para ir a alabar, para perdonar sus pecados, pedir perdón, hacer llevar su cordero o todo lo que tengan. Entonces, no querían ir hasta el reino de Judá porque estaban peleados. Entonces, ellos hicieron su capital y también hicieron su templo en un monte. Entonces, a partir de ahí ya se separaron y empezó este conflicto entre naciones, y los del reino de abajo decían, es que ustedes los de arriba se han mezclado, ya no son judíos verdaderamente. Aparte, por nuestra nación va a venir el rey, va a venir Jesús, y nosotros nos sentimos más. Eran los de Judá, los judíos se sentían más, porque tenían el Pentateuco, porque tenían los libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, a los profetas, y a los del reino del norte casi no tenían literatura de la Biblia, porque eran en el norte. Entonces los judíos decían, nosotros
Sí, tenemos más conocimiento, por aquí va a venir el Rey, Jesús y el Salvador y todo esto, ¿no? Entonces empezó un conflicto. Cuando regresan, ¿se acuerdan que regresan? Fueron dispersados, también Judá, se los llevan cautivos, Babilonia, Nabucodonosor, y cuando regresan, pues no quieren tampoco aliarse y otra vez unirse con el reino del sur. Y pues quedan arriba y acá. Entonces, cuando llega Jesús, sigue ese conflicto de años y años y años. Por eso la mujer le dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, porque ustedes dicen, aquí en el templo solo se debe de adorar. No hay ningún otro lugar, aquí está Dios, y aunque tú seas de cualquier lugar, aquí debes de venir a adorar. Y entonces Jesús tiene esta conversación con la mujer samaritana, y a pesar de que había conflicto entre naciones, a pesar de que había una distancia grande, a pesar de que era mujer, porque en el tiempo de Jesús no era bien visto que un hombre hablara con una mujer, y mucho menos si era maestro. Entonces, hay un conflicto entre culturas, hay un conflicto hay pleito, hay diferencias religiosas también, porque unos decían acá tenemos más, acá tenemos menos, un conflicto entre pueblos, y aún así Jesús quiere encontrarse con esta mujer y quiso encontrarse con esta mujer, hermanos. Pero miren después, hay otra barrera que Jesús tuvo que cruzar. En el versículo 16, si me ayudan a leer conmigo, 16, 17 y 18, ahí dice 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho en verdad. Entonces había otra barrera, había otro obstáculo que el amor de Dios, el amor de Jesús tuvo que cruzar, y esa barrera era el pecado de esta mujer. Imagínense que todos conociéramos a una mujer que ha tenido 5 maridos, que anda con uno, con otro, y con el que vive ahorita ni siquiera es su marido. O sea, esta mujer tenía una vida de pecado. Pero a Jesús no le importó tampoco el pecado que la separaba de ese Dios santo, sino al contrario, la salva, la santifica y la redime a esta mujer. Entonces, hay barreras culturales, hay barreras de conflicto. Jesús está cansado, viene de un pleito allí entre los fariseos y hay cuestiones de pecado, y aún así Jesús es decidido. Muchos dicen que Dios siempre ha amado a su pueblo, a sus hijos, a nosotros. Siempre nos ha amado, y a Dios casi no le va a importar las barreras que tenga que cruzar para demostrarnos su amor. A mí y a ustedes y a los que estamos aquí, Dios nos ama, y con un amor que no se cansa. Por eso pasan los años y Jesús y Dios vuelve a hablarnos a nuestra vida. Por eso pasan los años y Dios sigue hablando. Y por eso pasan lo que tenga que pasar, conflictos, divisiones, diferentes situaciones difíciles, pero Dios sigue amando a su iglesia. Y Dios sigue amándonos a nosotros, porque así es Él. Su amor es determinado, su amor es constante, su amor no cambia. Su amor siempre ha sido y su amor no deja de ser. Por eso el amor de Dios todo lo puede, hermanos, porque cruza. Ahora, podemos ver, hermanos, que para amar, ¿ustedes quieren amar? Porque primero hay que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Queremos amar? Porque para amar siempre va a haber barreras. Si tú dices, Señor, te voy a amar con todo mi corazón, va a haber obstáculos. Si tú dices, Señor, quiero hoy amarte a partir de ahora, va a haber barreras que debas de cruzar. Siempre. Jesús las tuvo. Culturales, de pecado, religiosas.
mujeres, no era hombre, Jesús y una mujer hablando en un pozo, pues ¿quién? Jesús las cruzó, y para que tú y yo amemos a Dios y a nuestro prójimo, siempre va a costar trabajo, siempre nos va a costar, porque así es el amor. No es sencillo, hermanos, amar. Siempre habrá obstáculos, siempre habrá impedimentos, siempre será difícil, complicado cumplir este mandato. Pero hermanos, por eso Dios nos manda a que tomemos ese ejemplo de Jesús. Hermanos, por ejemplo, si tú quieres amar a Dios y dices, voy a estar contigo, Señor, en oración, siempre va a haber cosas que hacer, siempre. Voy a leer tu Biblia, Señor, siempre va a haber cosas que hacer, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber barreras, pero es nuestro deber también, si queremos amar, cruzarlas. También es difícil amar a nuestro prójimo. Hermanos, hay barreras culturales. Es más difícil de amar a una persona que no conoces, a una persona que te ha hecho daño. Es difícil. Es difícil amar a personas que nosotros decimos son pecadoras, a personas que no comparten nuestra misma manera de pensar. O nosotros mismos también hemos puesto nuestras propias barreras. ¿A poco no? Hacemos distinción entre a quién amar y a quién no amar. Preferimos amar a este porque es más cómodo, pero al que es más difícil ya no queremos. Entonces, Jesús tiene que cruzar todas las barreras, y la barrera que había más grande que había puesto, no Dios, no la cultura, sino el hombre, era el pecado. Decidimos nosotros alejarnos de Dios, vivir lejos de Él, no lo buscamos. Como esta mujer que tenía 5 maridos. Era una mujer de la vida galante, ¿no? Como podemos decir. O sea, no era fiel a un esposo, al contrario, tenía pecado. Entonces, hermanos, Jesús aún así decidió amarla. Aún así, aunque tenía 5 maridos, aunque iba a escondidas a sacar agua porque las demás mujeres la iban a ver y no quería que le hicieran burla porque sabían que ella era así. Todos tenemos pecado, y Jesús y Dios cruzó esas barreras cuando Jesús murió en la cruz. Ahora podemos tener ese acceso. Pero también, hermanos, el amor de Jesús todo lo puede. Segundo, porque es una fuente de vida. El amor de Dios es una fuente de vida. ¿Cómo es un desierto? Hermanos, ¿cómo es un desierto? Pueden escribir ahí en el chat, y como no tenemos chat, pueden decirnos, ¿cómo es un desierto? ¿Es árido? ¿Qué más? ¿Es seco? ¿Cómo es un desierto? Mucho calor en el día, mucho frío en la noche. ¿Cómo? Es infértil. Como no hay agua, casi no hay vegetación, y como no hay vegetación, casi no hay animales, y como no hay animales, casi no hay personas. Y como no hay personas, no hay pueblo, está solo, está árido, así es un desierto. Y precisamente, hermanos, ese pozo donde están hablando Jesús y la mujer samaritana, la mujer dice que es el pozo que Dios le dio ¿a quién? A Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Un patriarca. Jacob, el mero mero, el que peleó con Dios, ¿no? Dice la Biblia. Jacob, Dios le dio a Jacob este peso, pero adivinen que cuando se los dio, era desierto. Cuando Dios le dio ese pozo a Jacob, no había nada, porque apenas iba a sentarse allí su familia. Entonces, era un desierto. Pero cuando Jesús se encuentra con esta mujer, ya hay hasta una ciudad de Sicar. Y por eso Jesús va a este encuentro en ese desierto donde hay un pozo, porque donde hay agua, decimos, hay
En el desierto también hay oasis, ¿a poco no? Ahí está en la imagen. Y cuando hay un poquito de agua en el desierto empiezan a salir las plantas, los árboles, las palmeras, los animales, y se empieza a llenar y empieza a haber vida. Y miren lo que dice Jesús, versículo 13. Si me ayudan a leerlo también, por favor. Dice allí, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le dice, el agua que yo les doy, es decir, mi palabra, mi vida en sacrificio, va a ser algo que se va a convertir en una fuente. ¿Han visto los ríos? ¿Han visto que también se secan? Pero porque no es una fuente, sino solo es agua que pasa. Pero siempre hay lugares donde hay, decimos aquí, ojo de agua, ¿no? Donde el agua sale, siempre está saliendo. Y Jesús es muy astuto, porque usa esta agua, usa este pozo, usa su necesidad de tener sed para hablarle a una mujer de cosas espirituales, de cosas del reino de Dios, y les dice que quien esté con Jesús no solamente va a tener vida, ay, vivió, sino que esa persona se va a convertir en una fuente que dé vida a otras personas. Así como el amor que tiene Jesús a nosotros y a esta mujer que murió, y como una semilla debe de morir para que deba de brotar el fruto, Jesús también murió, pero para que pueda traer más vida. Y a esos que les da vida también puedan dar más vida, y esos que les dé vida también puedan dar más vida, y entonces se va a convertir de un desierto a un lugar donde esté lleno de vida, porque el amor de Dios es como una fuente. Hermanos, entonces el amor de Jesús trae más bendición, trae más fruto, trae más gozo, germina, brota. Ahora, nosotros amamos a personas y a Dios. ¿Cómo es mejor esa persona que tú amas? ¿Cómo es mejor? Porque vemos que no solamente trae vida, sino que cambia, ¿no? No solamente hay, nuestra vida es de desierto a donde hay vida, sino también el amor de Jesús se convierte en una fuente. ¿Podemos decir lo mismo de nuestro amor? Que aquellas personas a las que yo amo o quiero amar, ¿ellas son mejores ahora? ¿Ellas se sienten más felices, más contentas, más alegres? ¿Ya no están solas, ya no están tristes, sino al contrario? ¿Podemos decir esto? Dice Jesús, será en él una fuente que salte para vida eterna. Hermanos, la consecuencia de amar como Cristo es que las personas a nuestro alrededor empiezan a tener vida, empiezan a tener una mejor vida, no una vida más triste, no una vida más en enojo, no una vida más en presión, en constante conflicto, sino al contrario, nuestro amor debe de transformar a las personas. Porque eso hace el amor de Jesús, transforma y se convierte en una fuente que da vida, que brota para vida eterna, dice Jesús. Brota, siempre está allí. Entonces, las personas que amamos nosotros, ¿podemos decir que ellas son mejores? Entonces, hermanos, Jesús dice que aquel que acepta el agua que Jesús da, es decir, su sacrificio, su perdón, esta persona no solo volverá a la vida, sino que Dios la usará para que más personas vuelvan a la vida.
Jesús le promete esto a la mujer samaritana y ustedes saben que su vida de esta mujer samaritana no daba más vida, sino al contrario, vivía con 5 maridos, había tenido 5 maridos, o sea, había vivido con 5 hombres. Entonces podemos decir que esta mujer, lejos de beneficiar a los hombres, los perjudicaba. Pero Jesús le promete un cambio. Si tú aceptas el agua que yo te doy, vas a ser una fuente que dé más vida. Y eso es lo que pasa más adelante. Hermanos, entonces Cristo le está ofreciendo a la mujer samaritana el don de Dios, el regalo de la vida eterna, el evangelio, el perdón y una vida diferente a la que ella ha tenido. Ya es el tiempo, dice Jesús allí, y la hora es. Ya es el tiempo y ahora es. Cuando nuestros padres, cuando los que adoren al Padre, adoren en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, al pedirle de esa agua, se dan cuenta que la mujer samaritana le dice, yo quiero, dame de esa agua para que no venga. Al pedirle esta mujer esta agua, hermanos, es porque aceptaba el sacrificio de Jesús y de esta manera él y ella pudieran dar más vida. Lejos de que su vida perjudique, iba a dar más y más vida. Entonces, esta es la consecuencia del amor de Dios, del amor de Jesús, que cambió a esta persona, que la transformó en otra. Entonces, hermanos, podemos reflexionar en cómo ha sido nuestro amor. ¿Hemos dejado que nuestro amor se convierta en una fuente de agua viva o no? ¿Cómo es la familia a la que tú amas o a las personas a las que tú amas? Hermanos, si se dan cuenta, Jesús le estaba hablando no solo de cosas físicas, ni de que ella iba a poder tener una nueva vida, sino también una vida espiritual. Entonces, nuestro amor también puede y debe mejorar los dones de la persona a la que amamos. Puede y debe ayudarlos en el amor que ellos mismos tienen a Dios, en el conocimiento que ellos tienen de Dios, en cómo ellos, a las personas a las que amamos, son con Dios. Porque está hablando Jesús también de cosas espirituales. Entonces, las personas a las que nosotros amemos deben de tener este resultado también de conocer a Jesús. Y bueno, hermanos, la última, el amor de Jesús, el amor de Dios, todo lo puede porque quita las barreras, quita los impedimentos o quita los pretextos que tenemos. Miren lo que dice el texto, versículo 12. Allí si le das otro. Dice en el versículo 12, ¿me ayudan a leerlo? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre? Versículo 19, ¿me ayudan a leerlo? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 25, ¿me ayudan a leerlo? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ahí tengo la diapositiva, los versículos, hermanos. Pero miren lo que primero cree esta mujer de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Entonces, ¿se acuerdan de Jacob? Era un patriarca. Para los samaritanos era un líder espiritual. Entonces, la mujer ahora tiene una idea de Jesús y dice, ¿a poco tú eres mayor que mi líder espiritual? Porque yo tengo un patriarca, yo vengo de ese linaje, yo vengo de esa tribu. ¿A poco tú eres más grande que él? Pero Jesús en la conversación la lleva a que no solo crea que es mayor que un líder, sino que mayor, ahora el versículo 19 le dice, Señor, me parece que eres profeta. Ahora no solo eres mi líder espiritual, ahora eres un profeta, un enviado
de Dios. Entonces, y vean cómo la mujer, su fe va como que de un líder allí, ahora a un profeta, a un enviado. En el versículo 25 dice la mujer: yo sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos va a enseñar todas estas cosas. Entonces ahora como que, pues a lo mejor será el Mesías, porque yo sé que va a venir uno. Entonces Jesús la fue llevando a que ella pudiera decir, versículo 26, dice, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y esta palabra, esta frase, yo soy, hace referencia a cuando Moisés se encontró con Dios y le dijo: oye, voy a ir con el faraón, pero pues ¿de parte de quién le digo que voy? Y Dios le dijo: diles que yo soy, te ha mandado. ¿Se acuerdan? Diles que yo soy, te ha mandado. Y Jesús usa esta palabra en Juan. Juan nos enseña mucho que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que habla contigo. Entonces Jesús le está diciendo a esta mujer: yo soy Dios. Dios mismo te ama tanto que no le importa las barreras, que no le importa los impedimentos, que viene aquí a hablar contigo. Así es el amor de Dios. Le enseña que Él es Dios mismo. Y vean, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, 29, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, es decir, mi pecado. Y hace una pregunta ahí, ¿qué dice? ¿No será este el Cristo? Entonces Jesús la llevó a que ella pueda tener esa convicción y pueda conocer al Cristo, al Hijo de Dios, a Dios mismo. Y miren en el versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, el obstáculo no solo era cultural, no solo era de pecado o que estaban en conflicto los pueblos y Jesús, hermanos, no era un hombre, que ella era una mujer. Ella había escuchado que iba a venir uno que era el Mesías y Jesús le dijo: yo soy. Hermanos, entonces Jesús la fue llevando a que ella pueda creer que Él era el que iba a salvarla de sus pecados. Y miren, aquí está lo interesante. En el versículo 20, la mujer le dice, ¿me ayudan a leerlo? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: Dios el Padre es espíritu, y los que adoran deberían adorar en espíritu y en verdad. Y la confronta con su pecado. Le dice: has tenido 5 maridos. Y la lleva a conocer a Jesús, pero ella tiene una excusa. Ella tiene un pretexto, y ese pretexto es que no me dejan ir al templo. Porque donde yo estoy dicen ustedes que no se debe de adorar. ¿Se acuerdan del conflicto judíos y samaritanos? Le dice la mujer: es que, ok, Señor, ok, Jesús, pues tengo 5 maridos, vivo en pecado, ¿qué hago? Si no puedo ir a pedir perdón al templo. Y por eso Jesús le dice: no es necesario. La hora es y la hora ha llegado donde si tú quieres adorar a Dios, vas a poder hacerlo porque es en espíritu y debe de ser de verdad, que estés consciente que quieras alabar a Dios. Por eso cuando Jesús murió, ¿se acuerdan que se rasgó el velo? Porque ya no iba a haber lugares físicos donde allí solamente se debe de adorar a Dios.
Jesús quitó ese pretexto de esta mujer. Ahora estés en el monte Gerizim, estés en San Miguel, estés en tu casa, estés en tu colonia, estés donde quiera que estés, ya no es necesario venir al templo, al lugar físico, porque solo aquí está Dios. No, Él es espíritu y en donde quiera, donde hay alguien que quiera adorar a Dios en espíritu y en verdad, lo va a poder hacer porque Jesús ya nos dio ese acceso. Hermanos, Jesús vino a unir a los pueblos con su muerte. Vino a darle otra oportunidad a los que querían buscarlo. La mujer tuvo también que llegar a comprender quién es este hombre con el que hablaba. Y era Jesús. Era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el enviado de Dios. Pero también, hermanos, fue confrontada con su pecado. Tenía 5 hombres. Y les contó a todos justo eso. Miren, hay un hombre que sabe mi pecado y no me juzgó. Al contrario, me dio oportunidad de conocer a Dios. Me dio chance de adorar a Dios. Me dio chance de pedir perdón por mis pecados. ¿No será este el Cristo? Vengan a verlo. La mujer cambió con este encuentro que tuvo con Jesús. Hermanos, entonces Jesús tuvo que despojarse, tuvo que sacrificarse, tuvo que dar su vida, tuvo que poner su vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, dice la palabra. El amor de Dios quita las barreras. El amor de Jesús quita, no solamente brinca los obstáculos y quiere allí saltarlos y de manera que da otra vuelta como en una carrera, en un circuito y se encuentra con el mismo obstáculo. No, Jesús lo quitó. Jesús quitó todo impedimento para que tú y yo podamos recibir el amor de Dios. Entonces, ¿por qué decimos nosotros, hermanos? Es que, pues, antes lo amaba, pero ahora ya no, porque cambió. Hay barreras, pero Jesús las quita. Jesús nos enseña a amar como Él y a no decir, es que antes a mí me enojaba esto y esto era lo que me impedía amar. Quiero amarlo, pero es que no se deja, decimos, ¿no? Quiero amarlo, pero es muy difícil. Podemos a veces decir y poner el mismo pretexto para amar a la gente, o amar a nuestra familia, o amar con quien vivimos, o amar a la iglesia, a nuestros hermanos. Es que allí son así, es que allí se comportan así. O más bien yo, en mí hay rencor, o enojo, o alguna cosita que a mí me impide amar a las personas. Por eso el amor no es envidioso, por eso el amor no se jacta, por eso el amor no tiene nada malo. Hermanos, porque el amor quita esos impedimentos que tenemos a amar. Y puede ser que también algo que nos impida amar sea nuestro carácter, o algo que nos impida amar sea un enojo o alguna cosa que me hicieron y no me deja amar. Pero el amor de Dios quita las barreras, quita los obstáculos. Hermanos, orgullo, egoísmo, envidia o enojo, ¿qué hay en nuestras vidas que no nos deja amar? Nosotros mismos también ponemos barreras, pero Jesús no las pone, las quita. Entonces, si hay algo, hermanos, que no nos deja amar, Jesús nos enseña que oremos y le pidamos a Dios que nos deje, que quite todo eso que nos estorba. A veces es nuestro propio carácter, nuestras propias cosas que no nos dejan amar. Analicemos, hermanos. Entonces, el amor de Cristo todo lo puede, ¿se acuerdan? La primera, ¿por qué?
porque es decidido, es determinado, no duda, no vacila. Dios dice, voy a amar a tal persona siempre. El amor también todo lo puede porque ¿qué? Se convierte en una fuente de agua que brota. Y por último, el amor todo lo puede porque quita las barreras, los obstáculos. Esta mujer tenía un pretexto bueno. Señor, pues tengo 5 maridos, tengo pecado y estoy con el Jesús, el Hijo de Dios, pero no me dejan ir al templo a pedir perdón. Jesús quitó eso, se rasgó el velo con su sacrificio y esta mujer ahora puede adorar al Padre, recibir el amor de Dios y dar amor. Y eso es lo que hace. De tal manera que los de la ciudad que estaban peleados con los judíos, ya no solo creemos por lo que esta mujer dice, sino porque hemos visto que Jesús es el Salvador. Hermanos, estamos en un tiempo, en un momento donde como iglesia estamos viendo qué vamos a hacer, cómo vamos a servir. Pero Pablo dice que si no tenemos amor, de nada sirve. Podemos tener 20,000 células, 500 células, tantos alumnos, podemos venir aquí tantos hermanos, podemos aquí tener tantos, pero si no amamos a nuestros alumnos, si no amamos con los que nos congregamos en la célula, si no amamos a la iglesia, si no amamos con los que vivimos, hermanos, de nada sirve, dice Pablo, solo están haciendo ruido, es como un címbalo. Nada más que ahí lo tocas y se queda, pero ¿y luego? Por eso Dios dice en su palabra que van a permanecer la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Nuestra vida como cristianos se resume, parte, llega del amor. Amemos como Jesús ama. Decidamos amar a nuestros alumnos, a nuestra familia, a los de la célula, a la iglesia, a Dios, como Él ama. Señor, gracias te damos porque eres bueno, Padre, con nosotros y podemos experimentar tu amor, Señor. Ese amor que no se cansa, que pelea, que sigue, que es determinado para con nosotros. Pero muchas veces el amor que nosotros te tenemos no es como el tuyo hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y también ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Señor, ayúdanos a demostrar el amor y que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos, que todo lo que planeemos, Señor, sea basado en el amor, en pensar en las personas, Señor. Ayúdanos como iglesia a amarte y amarnos entre nosotros, Señor, porque eso es lo que tú viniste a hacer y a morir y a enseñarnos, Señor. Danos fuerzas, danos ánimo y valentía, Señor, para quitar aquello que nos estorba, para amar a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestra iglesia o amarte a ti, Señor. Ayúdanos a tener el valor de quitar cualquier cosa que nos impida amar, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos amas y nos sigues amando. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Y le voy a pedir a Nayeli que haga esta oración.